Bueno, vamos a comenzar. Nos habíamos quedado la semana pasada en el tema de represalias, ¿verdad? Y no sé si recuerdan algunas de las cosas que habíamos visto sobre este tema. Estamos en Mateo 5, los versículos 38 al 42, para refrescarle la memoria. Déjenme se los leo. Oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. ¿Recuerdan algo de lo que hablamos acerca de esa sección? No están las que traen las notas. Bueno, habíamos visto cómo Jesús, porque no se trata de literalmente poner la otra mejilla. ¿Cómo sabemos? Porque Jesús mismo nos mostró cómo practicar este principio. Y ocurre cuando está en su juicio y que un siervo del sumo sacerdote lo abofetea, ¿verdad? Y la reacción de Jesús no es de tomar represalias. Es simple y sencillamente de enfrentar al siervo del sumo sacerdote y preguntarle, ¿por qué me pegas? ¿Qué dije para merecer eso? Y es simple y sencillamente una manera humilde de reconocer la injusticia que se ha cometido, pero no de buscar venganza ni represalias por eso. Y esto es algo difícil de practicar porque nuestro instinto natural es de emparejar las cosas. Porque el pensamiento es, si yo no me defiendo, ¿quién me va a defender? ¿Verdad? Y si yo no me defiendo, las injusticias van a continuar. Esa es la mentalidad natural. Por eso es tan difícil hacer lo que dice aquí Jesús. Pero sí se puede hacer. Entonces, es un estándar alto. Habíamos visto que la ética que Jesús enseña es más elevada aún de la que practicaban los judíos. Ahora vamos a pasar a la siguiente parte, donde habla Jesús acerca del amor. Entonces vamos a comenzar aquí con el versículo 43 hasta el fin del capítulo. Mateo 5, versículo 43 dice, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Bueno, si la sección anterior era difícil, esta yo creo que es todavía más, porque ahora está hablando de algo mucho más íntimo, está hablando de amar, el acto de amar, y no solamente a cualquier persona. Dice que amen a sus enemigos. Aquí Jesús va a citar la mala interpretación que los ancianos de su tiempo estaban haciendo de las Escrituras.
Y aquí ocurre algo diferente a lo que hemos visto hasta ahorita en el Sermón del Monte. Y esto es porque aquí hay una parte donde Jesús literalmente va a contradecir a los ancianos, donde va a contradecir a los rabinos contemporáneos de él. ¿Por qué? Vámonos a el libro de Levítico, Levítico capítulo 19. Levítico 19, versículo 18. ¿Levítico qué? Levítico 19, versículo 18. ¿Lo tienen? No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Ok. Ese es el mandamiento, ¿verdad? Y eso es escritura. Pero vamos a volver al Sermón del Monte. ¿Y qué dice el versículo 43? 43 dice, ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Ok. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Que ames y ores por... ¿No, se dieron cuenta que el mandamiento no dice aborrecerás a tu enemigo? Sin embargo, eso es lo que enseñaban. Entonces, aquí Jesús, él va a tomar frontalmente esta falsa enseñanza de los judíos, porque aparentemente los judíos daban por hecho que existe una diferencia entre el prójimo y el enemigo. Entonces, cuando dice en Levítico, amarás a tu prójimo como a ti mismo, los judíos dicen, bueno, el prójimo es uno y luego hay uno que es enemigo. Al enemigo no hay que amarlo. Pero Levítico no dice eso. Levítico simplemente dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces ellos le añadieron esta parte de aborrecer a tu enemigo. Y este es un error. Y Jesús lo corrige explícitamente a través de una parábola. ¿Cuál parábola es? Donde Jesús define quién es el prójimo al que hay que amar. Vámonos a Lucas capítulo 10. ¿Y yo? ¿Lucas qué? Lucas capítulo 10. ¿Y es qué? No lo vamos a leer todo, pero comienza con el versículo 25. Esta es la parábola del buen samaritano, ¿verdad? Y si recuerdan, la historia del buen samaritano es un hombre va de camino y llegan ladrones y lo asaltan, ¿verdad? Y lo dejan malherido. Y en esta parábola dice el Señor Jesús, pasó un sacerdote y vio al herido. ¿Y qué hizo? Se pasó de largo. Y después del sacerdote vino, ¿qué era? Un levita. Y viendo al hombre que estaba malherido, ¿qué hizo? Se pasó de largo. Y después vino ¿quién? Un samaritano. Ahora, un samaritano para un judío era una persona impura. Normalmente, si ibas caminando por la banqueta y mirabas a un samaritano venir, te cruzabas la calle para no rozarte con un samaritano. Y sin embargo, en la parábola Jesús dice que el samaritano se detuvo, curó al hombre que estaba malherido, vendó sus heridas, le puso aceite, lo llevó al mesón
para que ahí lo cuidaran y pagó por que lo cuidaran en el mesón y todo lo demás. Y la lección de Jesús es, todos son tu prójimo. Cualquier persona con la que tú te topas, esa persona es tu prójimo. Entonces, esta ética que se había promulgado por los judíos de amar a tu prójimo, pero odiar a tu enemigo, Jesús dice es absolutamente falsa. Y la mentalidad judía era que el judío o que el prójimo excluye a ciertas personas, no excluye a nadie. Ahora, ¿cuál es la motivación? ¿Por qué dice el Señor Jesús que debemos de amar a nuestro enemigo? Porque ellos también están en el Hijo de Dios. ¿Por qué qué? Porque ellos también están en el Hijo de Dios. No necesariamente, pero por ahí va la cosa más o menos. Casi latinas. Fíjense bien, dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. O sea, la motivación para amar a nuestro enemigo, incluso para orar por él, es para parecernos más a Dios. No es necesariamente porque ellos son hijos de Dios, porque quizás no lo sean. Hey, deja eso para después. Quizás no son hijos de Dios, pero nosotros sí. Y si somos hijos de Dios, debemos de parecernos a nuestro Padre. ¿Y cómo es nuestro Padre? Él ama aún a sus enemigos, ¿verdad? Ahí, vámonos a 2 Corintios, capítulo 5. 2 Corintios 5. Segunda de Corintios, capítulo 5. Vamos a leer los versículos 18 y 19. Dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Entonces, si nosotros somos hijos de Dios y queremos ser como nuestro Padre, el carácter de Dios es el de buscar la reconciliación con sus enemigos. Y de hecho nos ha encomendado a nosotros que en Cristo nosotros continuemos ese ministerio de la reconciliación. Esa es la razón por la que debemos de amar aún a nuestros enemigos. De hecho, la reconciliación es el tema central de la Biblia, por eso viene Jesús. La Biblia comienza con la caída del hombre y termina con la restauración del hombre, y todo lo que está en medio es el proceso que Dios sigue para reconciliarse con el hombre. Ahora, volviendo otra vez a Mateo, continúa el Señor diciendo, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. En otras palabras, no hay recompensa especial por ser normal. Amar a las personas más cercanas a nosotros es normal.
no tiene nada de especial. Hasta la gente más perversa ama a sus hijos, ama a su familia, aman a su comunidad, aman a su nación. Eso no tiene nada de especial, así es de que no tiene ninguna recompensa especial. Pero la persona que tiene la fortaleza de carácter o la convicción de extenderle amor hasta las personas que le desean mal, eso ya es algo especial. Termina el Señor Jesús diciendo, el versículo 28, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Qué piensan de eso? El mandamiento de ser perfectos. Pues a veces como que ponemos pretexto a que no somos perfectos. Ujú. Pero Dios nos hizo perfectos. Ok. ¿Es posible? ¿Es posible ser perfectos? Yo digo que sí, ¿Cómo? pero nuestro pecado, nuestra humanidad nos hace imperfectos. Pues a veces el tema de ser perfectos nos puede llevar una de dos, o a frustración, porque no alcanzamos esa perfección, o nos lleva a la tristeza por pensar que Dios está demandando algo que es imposible. Y la verdad es de que ambas reacciones están equivocadas, porque normalmente cuando nosotros hablamos de algo que es perfecto, cuando nosotros usamos esa palabra, normalmente lo que queremos decir es que algo que es perfecto es algo que no tiene defecto. Miramos una cosa y si no tiene defecto decimos está perfecto. Y puede ser que esa es una buena definición, pero es una definición más cerrada de lo que realmente significa la perfección, especialmente en el contexto bíblico. La palabra que usa aquí el Señor Jesús es la palabra teleios, y teleios significa algo que ha llegado a su fin. Entonces, el hermano la semana pasada nos trajo peras, el hermano Baldo trajo peras. Y si usted mira en las peras, hay unas que tienen una mancha por aquí, o un agujerito, o no tienen la figura simétrica, tienen una figura a veces rara, pero están perfectas. ¿Por qué? Porque ya están maduras, ya están completas. Eso significa ser perfecto, algo que está pleno, algo que está completo, algo que ha llegado a su terminación. Entonces, el mismo término se usa en varios pasajes diferentes donde es obvio que la definición es diferente. Por ejemplo, vamos a leer varios de estos pasajes. El primero es 1 Corintios 2:6. ¿Quién puede leer ese? Yo. Ok. Y luego 1 Corintios 14:20. Yo. Ok. Y luego Filipenses 5:15. Araceli. Filipenses 5:15. Y luego Colosenses ¿Puedes decir las de 1 Corintios? 1 Corintios. No está bien. ¿Estás utilizando el teléfono? ¿Le falta Filipenses? Me falta el capítulo 5, nos sale. Ah, caray. Nomás está el capítulo 4. Válgame. Ok, es 1 Corintios 2:6. 2:6. 1 Corintios 14:20.
No, no es tu Biblia, Araceli, yo me equivoqué. Y Araceli ese. Estoy bien. Y lo malo es de que... Es 3:15. 3:15. Y luego Colosenses. Yo les voy a leer Colosenses 1:28. ¿Qué dice 1 Corintios 2:6? En cambio, hablamos con sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero no con la sabiduría de este mundo ni con la de sus gobernantes, los cuales terminarán en nada. Ok. Les decía yo que la palabra griega que sale en Mateo, cuando dice perfectos, es teleios. Pero no significa algo que no tiene defecto, más bien significa algo que está completo, que ha llegado a su fin. Entonces, en ese texto se usa la misma palabra teleios. ¿Cuál es la palabra? ¿Si la identificas? Ok, ¿cuál fue la pregunta otra vez? ¿Cuál es la palabra que en Mateo se traduce como perfecto? Madurez. Madurez. Ok, entonces nos habla que seamos maduros. ¿Verdad? ¿Qué dice 1 Corintios 14:20? Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino ser niños en la Malicia. malicia, pero maduros en el modo de pensar en la ley escrito, en otras lenguajes y con otros libros hablaré a este pueblo y ni con ellos Ok, ¿te ayudo? Hermanos, no sean niños en su modo de pensar, sean niños en cuanto a la malicia, pero adultos en su modo de pensar. En la ley está escrito, por medio de gente de lengua extraña y por boca de extranjeros, hablaré a este pueblo, pero ni aun así me escucharán, dice el Señor. Ok, ¿identificas la palabra teleios? ¿Malicia? No. Pues menciona 2 veces su modo de pensar. Adultos. Sean adultos. Ok, ya. Ahí en el griego es teleios, que es la misma palabra que en Mateo se traduce perfectos. Pero adultos en su modo de pensar. Ujú. Ahora sí, Filipenses, ¿qué dice? Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Ok, ahí es obvio, ¿verdad? Porque usa otra vez, o se traduce otra vez como perfectos. Pero qué curioso que Pablo dice, todos los que somos perfectos. O sea, ya somos perfectos algunos. Entonces, por lo menos nos indica que sí es posible ser perfectos, especialmente si entendemos lo que significa ser perfectos. Colosenses 1:28 dice, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús
a todo hombre. La intención del ministerio es presentar perfectos a los hombres cuando el Señor Jesús venga otra vez. Ahora vámonos a Hebreos. Hebreos capítulo 5. Versículo 14, dice el escritor de Hebreos, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Otra vez aquí usando la palabra madurez. Entonces, vamos a regresarnos a Mateo. ¿Qué dice otra vez el Señor? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Si pensamos en el tema de la perfección, en el contexto de amar a nuestros enemigos, ¿qué quiere decir si no amamos a nuestros enemigos? No vamos a ser como Dios. Bueno, para empezar no vamos a ser como Dios, pero ¿qué más? El tema que está tratando Jesús es amen a sus enemigos. No tiene nada de especial amar a sus amigos y a sus familiares. Cualquiera puede hacer eso. Amar a sus enemigos nos hace como Dios y luego dice sean perfectos como Dios es perfecto. Entonces, si no amamos a nuestros enemigos, ¿qué dice eso acerca de nosotros? Estamos imperfectos. Estamos inmaduros, estamos incompletos, estamos verdes, estamos crudos, nos falta crecer. Y lo triste de todo esto es de que cuando vemos a una persona que ama a sus enemigos, que está dispuesto a soportar ofensas, normalmente pensamos que esa persona está defectuosa. Y es al revés. El que puede amar a sus enemigos, el que puede procurar el bien de sus enemigos, esa es una persona que ha llegado a la perfección. Entonces, si pensamos en la perfección en categorías diferentes, por ejemplo, en la perfección moral, la perfección moral es alcanzable porque uno la desarrolla con el tiempo. Hay otro tipo de perfección que a veces se maneja en las escrituras y esa sí es imposible. Cuando hablamos de el no tener defectos. Esa es una palabra diferente, es un término diferente y ese sí es imposible. Sí vamos a tener defectos todavía, pero el tener un defecto no quiere decir que somos inmaduros o que estamos incompletos, ¿verdad? Por último, estos últimos versículos, fíjense bien, los versículos 45 y 48, esta es una parte clave que tenemos que tomar en cuenta. Cuando habla de amar a nuestros enemigos como un mandamiento, dice el versículo 45, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Y luego el versículo 48 dice, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Este mandamiento de amar a los que nos aborrecen, de amar a nuestros enemigos, está íntimamente ligado a nuestra conexión con el Padre. Nuestra condición moral, se puede decir, es un reflejo de nuestro parentesco. Nuestras actitudes, nuestros comportamientos, nuestra personalidad, humanamente hablando, refleja nuestro parentesco. A mí muchas veces me han dicho, no, pues en fin mesa.
porque hay ciertas características de los Mesa que se reflejan en mi personalidad, en mi temperamento, y seguramente todos tienen algo parecido. Hay cierta personalidad que corresponde con nuestro parentesco. Lo mismo es cierto acerca del amor hacia los enemigos. Si somos hijos de Dios, eso se refleja en nuestra conducta, en nuestra actitud. Entonces no podemos decir que somos hijos de Dios y no parecernos a Dios en nada. Si no hay ningún parecido, posiblemente nos estamos engañando a nosotros mismos. Ok, vamos a detenernos ahí. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Me llama bastante la atención el versículo 45, porque como que hace mucho hincapié y es como para pensarse, ¿no? Porque dice, para que sean hijos de su Padre que está en los cielos. O sea, es un recordatorio. Como muy firme, ¿no? O sea, si no amas, Sí. entonces no te pareces a tu Padre. Sí, una vez que Jesús hace ese vínculo entre amar a los enemigos y Dios como nuestro Padre, le agrega gravedad al mandamiento. Ya no es simplemente es por tu bien o para el bien de la sociedad, que esa pudiera ser una motivación, pero en cuestión de gravedad, el hecho de que esto nos hace similares a nuestro Padre es obviamente algo más serio. Bueno, pues este es el final de la sección de Jesús comentando sobre la ley. Ha estado diciendo, oyeron que fue dicho esto y esto y esto, mas yo digo esto. Ahora, a partir de aquí, el Señor Jesús va a empezar a dar su propia enseñanza directa, ya no en comparación con los otros líderes, sino ahora va a dar su propia enseñanza, y eso es lo que vamos a empezar a ver el jueves que entra, si Dios quiere. Así que vamos a orar y luego nos despedimos.